Hola hermanas, buenas noches. En esta ocasión estoy muy contenta de saludarles a través de este medio, que no era muy común entre nosotras para podernos comunicar, pero ahora con esta situación que estamos viviendo, pues tenemos que valernos de la tecnología para podernos comunicar, para podernos sentir cerca y finalmente para poder cumplir nuestros objetivos laborales, de religiosos, de la escuela y en fin. Bueno, esta ocasión me comunico con ustedes a través de este breve video para poder compartir el tema que nos corresponde estudiar y tratar para el día de mañana. Bueno, estudiar no tanto, porque ya lo estudiamos desde el día que la hermana Rocío nos envió el tema. Entonces espero que ya lo hayamos estudiado, lo hayamos repasado un poquito, para que nosotros podamos fluir en este tema. Este mensaje de esta semana está basado en el discurso del presidente Russell M. Nelson de la conferencia de abril del 2020. Es un tema muy interesante, es un tema que va muy de la mano con lo que estamos viviendo ahorita. Es un tema que nos va a fortalecer mucho como seres humanos, como miembros de la iglesia, si nosotros lo leemos cuidadosamente y lo ponemos en práctica. El tema que vamos a trabajar se llama Escúchalo, y la finalidad de este tema es que nosotros podamos identificar o podamos reconocer todos los medios o todos los recursos que tenemos para poder escuchar las palabras de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo. Podamos identificar en qué lugares podemos escucharlo y de qué manera. ¿Qué tenemos que hacer para poder escuchar? Y que no es tan fácil escuchar. A veces confundimos las cosas y pensamos que oír y escuchar pues es lo mismo. Y aquí nos está pidiendo el Padre que realmente lo escuchemos. Y cuando yo fui leyendo esta clase me di cuenta que realmente para escuchar al Padre se necesita de una sensibilidad muy grande, de un refinamiento espiritual también muy importante, muy detallado, de mucho trabajo, pero que a final de cuentas nosotros lo podemos llegar a hacer. El presidente empieza su discurso haciendo referencia a los tiempos que estamos viviendo, que estas situaciones empiezan a generar temor entre las personas, miedos, angustia, desesperación. Hay situaciones que estaban fuera de nuestro alcance y que nosotros no estábamos preparados para ella. Tal vez algunas personas sí lo estaban, algunos no lo estábamos, pero sin embargo se convirtió en un aprendizaje para nuestras vidas. Pero él comenta que se encuentra contento, que se encuentra feliz. En ese momento se encontraba tranquilo y satisfecho, porque a pesar de todas las situaciones difíciles que se estaban viviendo en el mundo, muchas personas estaban conectadas viendo la conferencia. Y eso le hacía pensar a él o creer, pues que las personas estamos necesitadas de escuchar, de conocer nuevas cosas, de podernos fortalecer, de poder tener de alguna manera paz en nuestro corazón, de poder tener sentimientos positivos, sentimientos que nos ayudaran a sobrellevar los desafíos que estamos viviendo. Bueno, él nos dice que aún entre estos tiempos de obscuridad, que no debemos temer, que es cuando más podemos ver la luz de Jesucristo. Y yo en ese momento me puse a pensar que efectivamente, cuando nos vemos así como en tinieblas, que todo se oscurece, que no le encontramos respuesta a lo que estamos pasando, que no encontramos una solución a las cosas que estamos viviendo, que no sabemos si creer o no creer en las cosas que leemos, que nos llegan por todos los medios de comunicación, en los vecinos y demás, pues todo se torna oscuro. Y encerradas ahora, pues más. No encontramos respuesta alguna tal vez. Pero nos comenta el presidente que aún así, y a pesar de esa oscuridad que aparentemente podemos llegar a ver, existe luz, y que es cuando más brilla la luz. Y yo pensaba mucho, así como cuando se oscurece una casa, yo te voy a poner un ejemplo, y de repente pues ya no se ve nada. Y andamos ahí como que buscando y tocando por dónde están las cosas y en dónde está la velita y hasta que la encontramos y los cerillos, ¿no? Aquí la diferencia es que con la vela y los cerillos, a veces en el momento así, no sabemos en dónde dejamos los cerillos, en dónde dejamos las velas y demás. Pero en una situación como la que estamos viviendo, en la que podemos ver la situación que es pesada, que es densa,
que no encontramos respuesta alguna o que estamos confundidos, sabemos que la luz es el Evangelio y sí sabemos dónde está, sabemos dónde se encuentra. Y es algo así, oscuro, que es como más brilla. Ahí en la oscuridad, ahí a lo lejos, se ve una lucecita. Sabemos que esa lucecita es el Evangelio y es cuando más debe brillar, cuando más debe brillar. No tenemos por qué afligirnos ni tener miedo. Ahí está la luz y tenemos que ir en busca de ella. ¿Sí? Lo mismo, esto lo quiero representar haciendo nada más una comparación, como poniendo un ejemplo de lo que representa el Evangelio para nosotros. Nuestro Padre Celestial ahí está. La luz ahí está. Tenemos que buscarla, tenemos que acercarnos, tenemos que aprender a escuchar para poder sentir su espíritu, para poder sentir lo que Él nos quiere transmitir. Y más en estos tiempos en donde los medios de comunicación pues totalmente nos saturan de información y nos confunden. Voy a realizar algunas preguntas. Estas preguntas van a estar asignadas para algunas hermanas que me voy a contactar en el personal en un ratito más para asignarles que ellas puedan brindar el día de mañana la respuesta. Puedan brindar la respuesta, pero mientras tanto tenemos esta noche para ir leyendo, estudiando y reflexionando un poquito el tema. Ahorita no voy a decir a qué personas voy a asignar o ya tengo, mejor dicho, asignadas, pero todavía no se los digo, pero ya las tengo anotadas aquí están anotadas, para que me puedan dar la respuesta en la retroalimentación del día de mañana. ¿Y esto qué implica? Pues que todas tenemos que leer y todas vamos a tener que estudiar la clase para que podamos participar, para que podamos retroalimentarnos unas con otra y no quedarnos solamente con la respuesta que a lo mejor a la hermana que asigne nos dé. Pero bueno, es una actividad para que todas podamos participar. Entonces, repito, necesito que todas podamos leer el tema, si es que no lo han leído, pero lo puedan repasar, así una leidita en esta noche antes de dormir, se llevan su celular, ahí abren el tema o el recurso que tengan, muy tranquilas, en paz, lo empiezan a estudiar. Y estoy segura que todas las preguntas que yo voy a revisar ahorita, pues van a tener una respuesta inmediata. Y estoy segurísima que todas van a querer participar, todas. Porque es un tema que nutre, que fortalece mucho. E incluso yo creo que muchas de nosotras, si no es que todas, hemos vivido experiencias en las que hemos podido experimentar el resultado de cuando realmente escuchamos la voz de nuestro Padre Celestial. ¿A través de qué? Pues de lo que vamos a ver más adelante. Dice que incluso nos vienen varios ejemplos en ese discurso de la forma en la que Dios se manifiesta, de la forma en la que Él nos habla, para no confundirnos, para no alterar o perturbar nuestra tranquilidad y que pueda llegar a nosotros la respuesta que estamos buscando. Hay una frase que me gustaría que completaran. Yo la voy a escribir en una hojita en blanco para que ustedes la completen. Mientras quiero que la escuchen, que la graben en su mente y que busquen la respuesta en el discurso. Esto va a ser a través de que hago respuestas, ustedes van a buscar en el discurso la respuesta. Y dice, que Nefi vio en una visión que aplica también para nosotros en estos tiempos, en cuanto a lo que estamos viviendo, el poder del Cordero de Dios, que vio cómo descendería sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaba, que ese pueblo se encontraba dispersado sobre toda la superficie de la tierra y tenían por armas dos cosas muy importantes, muy importantes, que es lo que nuestro Padre Celestial espera que también nosotros podamos tener. Dos armas importantes narra en esa visión el profeta Nefi, que fue lo que les hizo sobresalir y continuar el camino que el Señor esperaba. Quiero que busquen en el discurso, hermanas, esas dos herramientas importantes. Están en los primeros párrafos. Sé que lo van a encontrar rapidísimo. Son dos.
Entonces, mañana nuevamente voy a hacer esta pregunta y yo sé que de inmediato voy a tener la respuesta. Muy bien. Y que es muy importante que reconozcamos que Jesucristo es nuestro Salvador, que José Smith es un profeta de Dios. Fíjense bien, es un profeta de Dios y también de nosotros, así como el profeta actual. Siguiente pregunta. ¿Qué significado tiene para usted que el Evangelio de Jesucristo sea restaurado en la tierra? Esta pregunta. ¿Qué significado tiene para usted que el Evangelio de Jesucristo se haya restaurado en la tierra? Muy bien. También en el discurso retoman un poquito lo que es el libro de Mormón y nos comenta que en el libro de Mormón está lleno de narraciones hermosas y preciosas y cada una de ellas tiene enseñanzas impresionantes para nosotros que se aplican, creo que desde aquel tiempo hasta la actualidad, siguen vigentes. Y comenta el presidente que al ver esas narraciones, cualquier persona que lea ese libro, nos podemos percatar de qué fácil era para muchas personas apartarse de Dios, de la palabra del Señor. Estar en contra de lo que Él siempre mandaba a que se hiciera. Dice aquí, el libro de Mormón en su narración muestra cuán fácil es para la mayoría del pueblo olvidarse de Dios, buscar el poder, el reconocimiento, la popularidad y los placeres de la carne. Y pareciera mentira, hermanas, pero estas cosas pueden estar pasando aún dentro de la iglesia. Nosotros, como miembros de la iglesia, no quiere decir que estamos exentos de todo esto, y que todo lo que hacemos es correcto, ¿no? Recordemos que somos imperfectos, tenemos fallas, y pues hay cosas que tenemos que corregir todas las personas. Pero esos aspectos que aquí maneja el presidente, pues sí son impresionantes, porque no deberían suceder dentro de la iglesia, sin embargo llegan a pasar. ¿Y qué ocurre con las personas que lo vemos? Que nos damos cuenta de eso en otras personas. Eso puede debilitar nuestro testimonio, puede cambiar nuestra forma de pensar respecto al Evangelio. Pero como yo siempre les he dicho en algunas clases que he dado, el Evangelio no es del obispo, del consejero o de la presidenta de Sociedad de Socorro o de la presidenta de la primaria. Sí tenemos una responsabilidad como miembros, sí, pero el Evangelio es de Jesucristo. Y no debemos criticar el Evangelio de Jesucristo por las acciones o las conductas de nosotros como seres humanos, de los errores que nosotros tenemos. El Evangelio de Jesucristo es perfecto, hermanas. No tiene errores, no los tiene. Pero si nosotros los queremos encontrar la falla o la contradicción, seguramente es porque queremos justificar alguna actitud que nosotros estamos cometiendo. Pero nosotros somos los imperfectos, no el Evangelio. Entonces, este tipo de situaciones que aquí comentan, que el buscar poder, reconocimiento, popularidad y placeres mundanos, placeres de la carne, pues son cosas que siguen pasando, son cosas que tenemos que evitar. Pero ¿cómo lo vamos a poder evitar? ¿Cómo? Bueno, los profetas han declarado cosas grandes y maravillosas, las cuales no creyeron en aquel tiempo. Y repito, no solamente en aquel tiempo, también en los tiempos actuales sigue ocurriendo. El profeta puede hablar de cosas preciosas, de mensajes novedosos y demás, de las revelaciones que él tiene. Pero seguimos existiendo personas que no creemos, que no creemos, pensamos que eso es falso, y que de dónde salen todas las cosas que nos dicen, y que todo eso no es verdad. Pero bien, a lo largo de los años se han escuchado cosas grandes y maravillosas pronunciadas desde los púlpitos dedicados por toda la tierra. Pero la mayoría de las personas no acepta esas verdades. ¿Por qué creen, hermanas? ¿Por qué creen que la mayoría de las personas a veces no queremos aceptar esas verdades?
Primero, no las estamos reconociendo como verdades. ¿Pero por qué creen? Y es cuando vienen las siguientes preguntas. Bueno, esa es una pregunta, esa es una de las preguntas. Quisiera que reflexionaran sobre el por qué la mayoría de las personas no aceptan esas verdades. A pesar de que los líderes se paran con tanta seguridad, con tanta fe, a hablar de la palabra del Señor, las personas no creen, no creen. Entonces, ya tienen otra pregunta para estudiarla en casa y que mañana me puedan dar la respuesta. Claro, lo voy a asignar a una persona en especial, pero todas podemos participar. Ok. El adversario está trabajando muy, muy duro. Y quisiera que pensaran por un momento solamente en cinco características del adversario. Es bien fácil decirlas. Tiene muchas, pero solamente necesito que me mencionen 5. Si alguien quiere mencionar más, adelante, está perfecto. 5 características del adversario. Piénsenlas. Respuesta para mañana. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Cómo son los mensajes de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo son? Las respuestas las encuentran en este discurso. Si tan solo lo leen, en 10 minutos lo terminan de leer. Bueno, ya 30 minutos para irlo reflexionando poco a poco y todas estas respuestas a estas preguntas ahí las van a encontrar. Y después ya vamos a dar algunos ejemplos. Ahí en el mismo discurso nos habla de ciertos ejemplos de cómo nuestro Padre Celestial se dirige, cómo se expresa, en qué tono, de qué manera lo hace cuando Él presentaba a su Hijo. Menciónenme algunos ejemplos que también vienen ahí. Ahí vienen varios ejemplos y quiero que los lean, que los recuerden y que mañana los platiquemos, que mañana los comentemos. Todas aquellas personas que fueron visitadas por un ángel o por el Padre en su momento, se encontraban en momentos difíciles, de angustia, con cierto temor, lo más feo, confundidos. Actualmente, eso es algo que nos pasa a las personas. Recibimos información de tantas partes, de tantos lados, y eso es lo que ocurre. Nos llegamos a sentir agobiados de tanta información, llenos de temor, confundidos. ¿Y si esto es verdad? ¿Y si esto que, ay no, mira, ya este mensaje que acabo de leer aquí ya me tranquilizó, como que dice que eso no es cierto, que eso es plan de no sé qué, que del gobierno y demás? Y de repente vemos otra noticia donde dice que 5,000 y que no sé cuántos murieron y que se infectaron y que eso sí es verdad y que los hospitales ya no se dan abasto y demás. Y entonces empieza a surgir en nosotros temor, confusión. Imagínense cómo se sentían nuestros antepasados, nuestros profetas, nuestros primeros profetas, cuando se encontraban en situaciones así. Y perseguidos además, perseguidos. Y qué bonito y qué maravilloso cuando recibían la visita del Padre o del Hijo o de un ángel, que ellos les podían brindar esa tranquilidad y les podían asegurar que todo iba a estar bien y lo que ellos tenían que hacer. ¿Y qué hacían? Pues lo que el Padre mandaba, lo que el ángel les indicaba y que recibían lo que Él les prometía. Y es lo mismo que pasa con nosotros, hermana. Si nosotros no escuchamos la voz del Padre, difícilmente vamos a saber por dónde caminar. Así como yo les enseñaba esta lucecita, cuando se apagó la luz, que brillaba. Si yo la muestro ahorita con la luz prendida, casi no se va a ver. Es como tenemos todo a nuestro alcance y tenemos luz de diferentes fuentes o de otros medios, difícilmente vemos esa luz. Pero cuando todo se torna oscuro en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra familia, en lo que ustedes quieran, si nosotros no perdemos de vista esa luz va a brillar y tenemos que llegar a ella, porque esa luz es la que nos va a indicar por dónde tenemos que caminar. Tenemos que dejarnos guiar por la palabra del Señor. Muy bien. Siguiente pregunta.
Cuando procuramos escuchar verdaderamente a su Hijo, seremos guiados a saber lo que debemos hacer en toda circunstancia. La primer palabra de Doctrina y Convenios es, ¿cuál es, hermanas? Es más, si quieren ahorita, después de que vean este video, pueden ir rápido a su discurso y van a buscar, y ahí viene en el discurso la primer palabra de Doctrina y Convenios. ¿Cuál es? Y además vamos a comentar el significado de esa palabra, que no se las voy a decir. Entonces la vamos a buscar entre todas y vamos a buscar el significado. Y mañana todas juntas vamos a hacer nuestras aportaciones e ir cerrando el tema y dando nuestras conclusiones. Muy bien. Al tratar de ser discípulos de Jesucristo, nuestro esfuerzo por escucharle a Él debe ser cada vez con mayor intención. Si nosotras nos consideramos discípulos de Jesucristo, tenemos que hacer un esfuerzo por escucharlo. No podemos llamarnos discípulos si no le escuchamos. Tenemos que poner atención en su palabra. Tenemos que ser susceptibles, sensibles. Y ahorita vamos a continuar con el tema. Esto es nada más como una introducción a lo que vamos a trabajar mañana. ¿De qué requerimos para llenar nuestra vida diaria con sus palabras, sus enseñanzas y sus verdades? ¿De qué requerimos para llenar nuestra vida diaria con sus palabras, sus enseñanzas y sus verdades? Si ustedes gustan, hermanas, pueden ir ahorita a su discurso y pueden agarrar una libreta e ir anotando las preguntas que más les hayan gustado o con la que les gustaría participar. Háganlo. Ustedes me pueden mandar un mensaje en el personal o en Red Socorro. Yo tengo la respuesta tal o yo tengo la respuesta X. Y mañana lo compartimos en la clase. Mañana va a ser muy breve, nos conectamos a las 11 de la mañana. Y ahí estaremos. Siguiente aspecto. Nosotros no podemos poner toda nuestra credibilidad en las redes sociales. Y hay gente que está sumergida en las redes sociales. Y todo lo que ahí nos presentan lo creemos. Desde cosas que realmente pueden tener consecuencias en nuestra vida, grandes, como hasta las más mínimas. Entonces, sí tenemos que aprender a tener un equilibrio en nuestra vida. Y no dedicarle todo el tiempo a cosas que no nos están brindando paz, que no nos están dando tranquilidad y sobre todo que no nos están permitiendo escuchar la palabra de Dios, lo que el Señor realmente quiere que nosotros hagamos ante estas situaciones. Dice, ¿dónde podemos ir a escuchar a nuestro Padre Celestial? ¿Dónde? ¿Dónde lo podemos escuchar? Piensen tantito. A ver, les doy unos segundos. ¿Dónde podemos escuchar a nuestro Padre Celestial? ¿En dónde? ¿Y qué necesitamos para escucharlo? ¿Qué necesitamos para escucharlo? ¿Cómo me gustaría escucharlas así que estemos platicando? Pero yo quiero pensar que sí me están viendo y que sí vamos a buscar las respuestas. Muy bien. Dice, el presidente Nelson nos invita a refinar nuestra capacidad de reconocer los susurros del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos lograr esto, hermanas? ¿Cómo? ¿Cómo podemos nosotros refinar esa capacidad para reconocer esa voz, ese Espíritu Santo? ¿Cómo podemos refinar esa capacidad? Es como cuando nosotras como mamás, por ejemplo, reconocemos la voz de nuestros hijos o cualquier persona reconoce la voz de alguien significativo para nosotros o de un ser especial para nosotros. De inmediato reconocemos a veces hasta su respiración. ¿No les ha pasado? Que en ocasiones hay personas con las que convivimos tanto y las conocemos tanto y estamos tan afín que reconocemos hasta su respiración ya cuando está cerca,
o sus pisadas, o su olor. Es algo que vamos desarrollando. Pero lo mismo pasa cuando desarrollamos esa capacidad para reconocer el susurro del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos refinar? ¿Cómo podemos sentir que es Él, que está cerca de nosotros, que es Él quien nos está guiando, quien nos está hablando, quien nos está conduciendo? Esa es otra de las preguntas. Y sí necesito que lo piensen muy bien, porque todo esto es con la finalidad de que lo podamos poner en práctica, que lo podamos vivir. Y si nosotros lo vivimos, seguramente vamos a proyectar un ejemplo para las personitas que nos están rodeando. Sea quien sea, amistades, hermanos, padres, hijos, esposo, quien sea, compañeras de trabajo. Esto puede influir mucho en la vida de los demás. En la Trinidad, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Él? A lo mejor alguno de ustedes ya tiene la respuesta ahorita. Y estaría excelente. Mañana lo comentamos. Pero en la Trinidad, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Y cuál es su propósito? Porque todo en la iglesia tiene un propósito. Cada principio del Evangelio tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito ahora de esa Trinidad? En este caso, especialmente del Espíritu Santo. Váyanle pensando, porque en un ratito más me voy a comunicar con algunas de ustedes para que puedan preparar esa respuesta y la puedan compartir. Ya para terminar, hermanas, voy a leer una parte de lo que viene en el discurso ya casi al final, y dice que el escucharlo nos ayudará a saber cómo avanzar en su vida, qué hacer en tiempos difíciles de crisis, cómo discernir y cómo evitar las tentaciones y los engaños del adversario. Recuerden que el adversario tiene muchísimas cualidades que tal vez algunos de nosotros no conocemos o no podemos identificar, pero así como nos tenemos que preparar para desarrollar una capacidad para escuchar el susurro del Espíritu Santo, de la misma manera nos tenemos que preparar para desarrollar una capacidad para identificar las cosas que no son del Señor. Bueno, ya en la última parte del discurso del presidente Nelson nos habla de la última proclamación del Evangelio, y él la leyó detenidamente, con mucho gusto, se deleitaba en estarla expresando, y es un poquito larga. Yo nada más les invito a que la puedan leer, que la puedan estudiar, que la puedan compartir en familia, pero sobre todo que la podamos entender, que podamos estudiarla y buscar la manera de ponerla en práctica. ¿Qué de todo lo que viene en la proclamación lo puedo poner en práctica en mi vida? ¿Y cómo? Que a lo mejor podemos decir, esto lo puedo poner en práctica, esto también me gustó, esto también me gustó, y así. Podemos ir marcando. Pero lo importante es cómo lo voy a hacer. Y sobre todo que no se nos olvide, hermanas. Hermanas, es para mí un gusto estar con ustedes, siempre lo ha sido. Cada clase que doy es para mí un privilegio enorme, porque como siempre les he comentado, yo aprendo mucho de ustedes, muchísimo. Creo que la persona que más enriquecida sale con estas clases soy yo. Y las anoto así, las voy registrando, los temas que les doy, porque digo, porque igual y pasan 8 días o 15 días, y ya se me olvida el tema y me regreso a mi libreta y ahí lo voy leyendo. Y de verdad que estas clases trato de compartirlas y de estudiarlas pues con todo mi corazón, para que puedan llegar a su corazón, porque esa es mi finalidad, que aunque sean muy sencillas, siempre procuro que mis clases sean sencillas, que sean muy prácticas, que puedan ser entendibles, y sobre todo que al poderlas digerir de esa manera rápida, pues nos podamos llevar siempre una enseñanza. A veces es difícil llevarnos todo lo que el discurso implica y llevarlo aquí grabado, así tal cual desde que empezó hasta que terminó, y ponerlo en práctica en nuestras vidas. A veces es difícil, pero yo me siento muy satisfecha con que mínimo, aunque sea una enseñanza de cada clase que damos, que trabajamos juntas,
porque la clase la hacemos todas, no la doy yo, no la hago yo, pero por lo menos una enseñanza se pueda llevar cada una de ustedes. Porque yo de ustedes me llevo muchísimas enseñanzas, siempre aprendo algo nuevo de ustedes. Y ha sido para mí un privilegio estar en contacto, en comunicación y pues compartiendo un poquito de las cosas que he aprendido en todos estos años que he sido miembro de la iglesia, que me siento muy afortunada de haber conocido la iglesia. Hubiera gustado haberla conocido desde chiquitita, ¿no? Haber nacido dentro del convenio. No se dio la oportunidad, no era mi tiempo. Mi tiempo fue en el momento que la conocí y me siento muy contenta, muy feliz de haberla conocido a esa edad, en la adolescencia. Creo que en la edad que tal vez más necesitaba. Y que hasta la fecha sigue siendo parte de mi vida diaria. Y como a veces les digo a mis hijos, si yo no tuviera el Evangelio, no sé cómo enfrentaría los desafíos que me han tocado vivir, que tal vez no han sido tan difíciles, pero sin el Evangelio, no sé cómo los hubiera podido enfrentar. El Evangelio es mi vida y ustedes son mi esperanza, hermana. Cada una de ustedes ha sido mi esperanza. Muchos de ustedes me vieron en el barrio ahí crecer, me vieron mi etapa de la adolescencia y luego de más grande y bueno, hasta ahora que tengo a mis hijos, ¿no? Y agradezco mucho por su apoyo a cada una de ustedes. De cada una de ustedes me llevo una enseñanza, un aprendizaje en mi vida, bonitos recuerdos. Siempre procuro ver las cosas buenas de la gente, siempre. Y no fijarme en las cosas que no tienen importancia, porque esas no me nutren, no me ayudan. Y el pensar en las cosas negativas de las personas, lo único que hace es dañar el espíritu y no me permite crecer como persona y no me permite comprender a la otra. Les quiero mucho, hermanas. Agradezco mucho por la oportunidad que me han dado de compartir mensajes con ustedes. A cada presidenta que ha llegado a la organización, agradezco la oportunidad también y por creer en mí, por creer en que yo y darse cuenta que yo necesitaba este llamamiento para seguir aprendiendo. Y pues bueno, reciban un abrazo cada una de ustedes. Siempre vamos a estar en contacto. Y todas las cosas que en este momento compartí a través de este video, que digo es la primera parte del tema del discurso del presidente Nelson, pues de la misma manera lo comparto con mucho cariño con ustedes. Las espero el día de mañana. Nos conectamos a las 11 en punto y vamos a retomar las preguntas que en este momento hice. Entonces todas pueden participar. Si alguna de ustedes, yo voy a dar la indicación de cuando ya iniciamos, ya para entrar y ya, de ahí en adelante el tiempo es de ustedes, hermanas. Ustedes van a dirigir el tema, ustedes van a hablar de lo que les gustó del discurso, de las preguntas que ustedes quieren contestar, de lo que les impactó más y lo que quieran comentar respecto a este tema. Muchísimas gracias, hermanas. Que puedan tener una bonita noche y nos vemos mañana a las 11 de la mañana.